Gloria a Dios. El Señor le bendiga en esta noche. Puede tomar su asiento. Vamos a sumergirnos en su palabra. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más de Dios? Ahora, ¿cuántos quieren darle más a Dios? Porque muchas veces queremos más de Dios, pero no estamos dispuestos a darle nada. Queremos más sin darle más. Amén. Y la enseñanza de esta noche viene apuntada hacia eso. ¿A qué clase de amor, a qué clase de servicio le estamos brindando a Dios? Porque decimos amar a Dios, decimos quererle a Dios, decimos querer servirle a Dios y no estamos dispuestos a dar a Dios nuestro tiempo, nuestro amor, nuestro cariño, nuestra consagración, nuestro tiempo. Por eso comenzamos diciendo, ¿cuántos queremos más de Dios? Amén. Todos queremos. ¿Cuántos queremos más bendición? Amén. ¿Cuántos queremos más de su gloria, de su presencia, de lo sobrenatural? Y todos decimos juntos, amén. Pero en el momento que nos toca decir, ¿cuántos están dispuestos a sacrificar más? Ahí no cuentes conmigo. Ahí paso. Tachame la doble. Pero tenemos que ajustar tuercas si queremos recibir más de Dios. Entonces, la palabra viene, nos educa, nos enseña y nos prepara. ¿Cuántos saben que ya comenzó febrero? Febrero. Es que estoy tan enamorada que me quedé colgada en febrero. Que empezó agosto. Pasa que es el mes de tu cumpleaños, por eso relacioné el amor con tu cumpleaños. Podemos hacer el mes del pastor. Empezó el mes de agosto, amén. Y tenemos un mes de desafíos, porque siempre la palabra nos desafía, siempre la palabra nos mueve, la palabra nos sacude y nos quiere llevar a otras profundidades. Ahora depende de mí si yo estoy dispuesto a aceptar o no, hacerme el sota o realmente decir, sí, Señor, me estás hablando a mí y tengo que responder al llamado, tengo que responder al propósito que tú has puesto en mi vida. Quiero responder a ese llamado, ese ministerio, ese don, ese talento, esos que has puesto en mi vida, yo lo quiero y quiero responder. Y el mes de agosto va a ser un mes de desafío. ¿Por qué? Quiero que cada martes estamos compartiendo reuniones de consolidación y oración. Y cada mes es un tema donde apuntamos a trabajar y a consolidar nuestra fe en la palabra de Dios. Hemos hablado de la perseverancia, hemos hablado de amarnos unos a los otros, de respetarnos, de orar unos por nosotros. Pero ahora llega agosto y en el mes de agosto vamos a apuntar a nuestra función como iglesia. ¿Qué función cumplimos como iglesia? ¿Para qué Dios nos deja en la tierra? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Qué Dios quiere de la iglesia? ¿Qué Dios espera de la iglesia? Y el supremo llamamiento de la iglesia sobre todas las cosas es uno. ¿Quién lo conoce? ¿Cómo dijiste, Julita? Evangelizar. El mayor de los mandatos del Señor a la iglesia, ¿cuál es? ¿Id? ¿Por dónde? Por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el supremo llamamiento de la iglesia, de un pueblo ya que fue adquirido, comprado, perdonado, amén, por precio de sangre, y ahora con esa función, id por todo el mundo y predicar. Ahora bien, ¿cómo estamos parados sobre ese mandato hoy? ¿Qué estamos haciendo en respuesta al mandato que hoy Dios nos está haciendo? Hablamos y oramos, son los últimos tiempos, hablamos y decimos, sí, realmente todo se acaba, las señales se están dando, Cristo vuelve, y sí, somos conscientes del tiempo que vivimos. Ahora, ¿qué estamos haciendo en conciencia y en consecuencia al tiempo que estamos viviendo? Entonces, a lo largo de todo agosto vamos a estar trabajando en una concientización masiva de nuestro llamado como iglesia, a ir por todos lados y predicar. Y algunos se ponen contentos y me dicen, ya tengo pasaporte, ¿a dónde vamos, pastora? Empecemos por Judea, por Samaria, por Jerusalén, por casa.
Empecemos con el esposo inconverso, empecemos con los hijos, con los vecinos. Después Dios va extendiendo, pero empecemos. Entonces todo este mes vamos a trabajar. Las ancianas y los ancianos cada martes nos educan, nos fortalecen a través de la palabra, a través de los textos bíblicos, pero nosotros necesitamos, dice la Biblia, no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Porque que seamos oidores nos quedamos con un 50% de la verdad. Cuando nos esforzamos en ser hacedores, en poner en práctica esa palabra, es cuando realmente nos convertimos en verdaderos cristianos. Que tomamos la palabra de Dios y anhelamos poder cumplirla. Por eso en esta noche, como la primera enseñanza de todo este mes de agosto, vamos a hablar sobre cuánto amamos a Dios. Y nos vamos a examinar, cada uno a sí mismo, como dice la Biblia, viendo, comparando, según lo que dice la Biblia, como nos muestra la Biblia, a cómo hoy estamos amando a Dios. Y para eso, les invito a que me acompañen en el libro de Juan, el Evangelio de San Juan. Vamos a ir a un texto muy conocido. Yo le voy a pedir si me hacen el favor de traer un poquito de agua, pero que no esté fría. El libro de San Juan, capítulo 21, vamos a estar leyendo del versículo 15 al 17. Evangelio de San Juan, capítulo 21, del versículo 15 al 17. Y dice la palabra del Señor, si lo encontró me dice amén. Gracias. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es un texto muy conocido, muchas veces lo hablamos, pero para poder entender el contexto de esta situación, tenemos que ubicarnos. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo pasó esto? ¿Qué pasó? Entonces, vamos a ubicarnos. El Señor Jesús es apresado la noche que lo vienen a buscar y Pedro estaba con él y con otros discípulos. Y esa misma noche que compartieron la última vez la Santa Cena, Pedro, muy enamorado de Jesús, Pedro muy apasionado por Jesús, le dice: Señor, en Lucas 22, 62, por más que todos te dejen, yo no te dejo. Por más que todos se vayan, yo estoy acá. ¿Se acuerdan que le respondió Jesús? Jesús le dijo: ay, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. He orado para que no te falte la fe. ¿Cómo se sentía Pedro? ¿Muy qué? ¿Cómo estaba Pedro cuando le decía eso al Señor? Seguro, si te abandonan, quédate tranquilo, que yo esté con vos. Se sentía seguro de sí mismo. Se sentía tan enamorado del Señor que creía que era infalible, que nada lo iba a separar del Señor. Entonces, como que ahí un poquito el corazón un poquito ensoberbeció, se puso un poquito orgulloso, como diciendo:
de todos estos, yo soy el mejor, así que quédate tranquilo que si ellos se van, yo te banco. Yo te hago la segunda. Pero el Señor que conoce los corazones sabía que no iba a ser así. Y así fue. Esa noche cuando lo vinieron a apresar, la actitud de Pedro fue buenísima, humanamente. ¿Qué quiso hacer? Defenderlo. ¿Se acuerdan lo que le hizo a uno de los soldados? ¿Qué le hizo? Le cortó la oreja. ¿Por qué? Porque su afán de defender al Señor. Cualquiera de nosotros que veíamos eso, ¿qué decíamos? Qué groso, cómo estaba dispuesto a todo por el Señor. Mirá, le cortó la oreja al otro, no le importó nada. Sin embargo, el Señor le dijo, no, Pedro, no es así. Si yo quisiese, tengo a todos los ángeles a mi disposición, pero escrito está y esto se tiene que cumplir. Y en ese mismo contexto, usted ya sabe la historia, se lo llevan a Jesús. Y Pedro lo sigue, dice la Biblia, ¿cómo a Jesús? De lejos. Ya no está al lado de Jesús, ya ahora está de lejos. Lo va siguiendo a ver qué va pasando. Y ahí cuenta la historia, que los que estaban ahí le dijeron, tú estabas con él, lo conoces. No, yo no lo conozco. Y lo niega 3 veces. Cuando lo niega 3 veces canta el gallo y Pedro ¿de qué se acuerda? De la palabra del Señor que le dijo, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y a dónde estaba ese amor de yo te banco? Yo estoy ahí, por más que todos se vayan. Porque en realidad la Biblia no lo traduce, pero en el original dice que lo llegó a insultar de manera muy seria. No solo que negó que estaba con Jesús, sino que lo maldijo y dijo cosas muy serias, ¿sí? Como que él quería demostrar al 100% que nada tenía que ver. Obvio que no lo podemos juzgar, porque hay que estar al lado de los soldados cuando están por matar a Jesús y sentir que si reconocíamos que estábamos con él íbamos a tener el mismo fin. Tampoco lo vamos a señalar a Pedro, porque en definitiva fue el primero que saltó y el único que quedó cerca de Jesús cuando los demás se fueron. O sea, no es a punto de crítica ni a punto de enjuiciar a Pedro, pero sí a modo de examinarlo y ver. En ese contexto viene esta palabra. Jesús muere, Jesús resucita y se le aparece a los discípulos 2 veces más. La Biblia nos enseña que Pedro lloró amargamente porque cuando lo negó 3 veces y cantó el gallo, la palabra de Jesús le vino a su corazón de nuevo y se acordó que el Señor se lo había advertido. Y dice la Biblia, lloró amargamente. Se dio cuenta que había decepcionado a su Señor, que primero se había hecho el super He-Man ahí que iba a estar con él y después, en cuanto las cosas no fueron muy bien, lo negó 3 veces. Jesús resucitado se le apareció 2 veces más a los discípulos y a Pedro. Pero en esas 2 veces que se le apareció no le dijo nada a Pedro. ¿Usted qué esperaría? Si usted fuese Pedro, ¿qué esperaría que Jesús le dijera una vez que después de que lo negó y se vuelve a reencontrar? Vos que te hacías el canchero. Vos que me prometiste estar conmigo y servirme y contigo hasta el final. ¿No? Que uno piensa que lo primero que vendría sería el reproche. Me prometiste y me fallaste, bueno, pum, reproche. Sin embargo, pasaron 2 encuentros y Jesús no le dijo nada. Pedro y sus amigotes volvieron a pescar esa noche. Si usted después lo lee en casa, habían salido a pescar. ¿Cuánto pescaron? Nada. Y escuchan a alguien que estaba en la playa que les dice, muchachos, ¿qué pasó? ¿No pescaron? Nada en toda la noche. Tiren las redes del otro lado. Bueno, total, ya perdimos toda la noche. Intentaron una tiradita más de red, tiraron la red del otro lado. ¿Y la red qué pasó? Se llenó de peces.
Cuando se llenó de peces, ¿qué se dieron cuenta? Que el que les gritaba desde la playa, ¿quién era? Era Jesús. Era la tercera vez que Jesús se aparecía resucitado a sus discípulos. Se tira Pedro del agua, se tira de la barca y rápido va nadando hasta la playa. Y cuando llega, ¿qué encuentra en la playa? Al Señor que estaba asando un pescado y pan. Y los invita a todos a desayunar con Él. La Biblia dice cenar, pero en realidad no estaban cenando porque era la madrugada, era el desayuno. Lo original es desayunar. Los invita a desayunar. Y en una conversación amena, amigable, surge esto. Yo me imagino Pedro, debería tener el pedazo de pan atragantado de la garganta, esperando, diciendo, y si en algún momento el Señor me va a decir, me fallaste, Pedrito. Yo me imagino la incomodidad de Pedro. A ver, cuando uno sabe que se equivocó y está delante de la persona que le falló, que se equivocó, ¿cómo se siente? Incómodo. Entonces me imagino que por un lado la alegría de verlo al Señor y esta vez poder sentarse con Él y poder comer con Él y escuchar y hablar con Él, pero por otro lado la conciencia que le estaría marcando a Pedro, prepárate porque viene el palo, prepárate porque ahora... Sin embargo, llama la atención que Jesús no le dice, ¿por qué me negaste 3 veces? Vieron que en el relato no dice, Jesús no le pregunta ¿por qué me negaste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué te hiciste el agrandado y al final viste que era como yo decía que me ibas a defraudar? No le pregunta nada de lo que todos estuviéramos así re chusma esperando a ver qué pasaba. Viendo a ver cuándo se iba a venir el sermón al pobre Pedro. El Señor no le pregunta nada de eso. El Señor le pregunta si le ama. Medio desconcertante, ¿no? Porque en realidad cuando uno falla, ¿qué pareciera que muestra? Que mucho no ama. Porque cuando uno ama, trata de brindarle a la persona que ama, ¿qué? Lo mejor. Nos equivocamos y fallamos porque somos humanos, pero tratamos de brindarle al otro lo mejor, brindarle todo. Pero si fallamos, si lo lastimamos, si lo defraudamos, es como que estamos demostrando todo lo contrario. Y el Señor le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y cuando nosotros leemos la respuesta en la Biblia, vemos que Pedro le responde, sí, Señor, te amo. Pero en realidad, para poder entender claramente esto, vieron que uno siempre les dice, tenemos que ir a los originales porque modifica. ¿Por qué? En el original, Jesús le pregunta con el verbo ágape, ágapam. Ágape, que es amor ágape, es amor sacrificial. Un amor que incrementa voluntad y mente. O sea, un amor que es todo, que es completo. ¿Se da cuenta qué tipo de pregunta le hace? Usa el verbo amar. Pero en la respuesta de Pedro no usa el mismo verbo. Usa el verbo fileo, que es el amor filial, que es el amor que podemos tenerle a un amigo, a un compañero de trabajo, a un pariente, que es un amor que solo involucra los sentimientos y las emociones. O sea, es un amor más superficial. ¿Se da cuenta? Uno no ama de la misma manera a su esposa o esposo que a un compañero de trabajo. ¿Sí? Nosotros claramente decimos amar o querer. Sí, te quiero. Sí, te amo. El sí te amo es como que uno lo guarda para gente que realmente significa todo para nosotros. ¿Sí? Hay otras cosas que involucran la palabra amor. Por eso, cuando lo leemos en la Biblia, pareciera que no tendría significado porque Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo.
Pero en el original es así. Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Ve cómo cambia? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que Pedro no lo amaba? ¿O por qué usaba el querer de media amar? Porque ellos eran judíos y sabían la diferencia de la profundidad de un amor ágape, de un amor que pone todo de sí, a un amor fileo, que es un amor más sentimental, emocional, superficial. ¿Qué cree usted? ¿Por qué Pedro no contestaba, sí, Señor, te amo? ¿Qué le había pasado ya a Pedro una vez? ¿Se había creído que lo amaba al Señor y que su amor iba a ser infalible? ¿Se acuerdan cuando dijimos en el aposento alto que dice, Señor, yo no te voy a dejar? Yo, por más que todos se vayan y te dejen, yo no te dejo. Entonces ahora Pedro, después de haberlo negado 3 veces, se dio cuenta que cómo podía llegar a ser su amor. ¿Cómo podía ser? No llegaba. Gracias, pastor, que estás presente. Imperfecto. Pedro se dio cuenta que no tenía la capacidad de decirle al Señor, Señor, te amo, con total certeza, porque antes que creía que lo amaba, lo negó 3 veces. Había bajado el copete, Pedrito. Se había dado cuenta que era imperfecto, que podía fallarle al Señor. Y Jesús sabía eso, sí sabía, pero necesitaba que Pedro reconociera. ¿Por qué 3 veces le pregunta la misma pregunta a Jesús? ¿Por qué 3 veces le pregunta, ¿me amas? Una por cada vez que él lo negó. ¿Me amas? Pero si te negó 1. ¿Me amas? Pero si te negó 2. ¿Me amas? Pero si te negó 3. 3 preguntas, una pregunta por cada negación. Las 2 primeras veces que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, te quiero. Entonces Jesús, la tercera vez que le pregunta, le dice, entonces solo me quieres. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. En la tercera pregunta Jesús usa el mismo vocablo que él viene diciendo, te quiero, te quiero. Entonces, ¿solo me quieres, Pedro? Y el versículo, fíjese cómo dice, el versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque vio que Jesús no le dijo, Pedro, ¿me amas? Le dijo, Pedro, entonces ¿solo me quieres? Pedro se entristeció de lo que le dijo por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Como Jesús le dijo, entonces solo me quieres. El corazón de Pedro se entristeció. Pero fue sabio, ¿sabe por qué? Porque apeló al atributo maravilloso de Jesús de ser todopoderoso, de conocer las intenciones del corazón. Apela, tú todo lo conoces. Señor, tú todo lo sabes. Sabes que te amo. Más allá de mis errores, más allá de mis fallas, de mis limitaciones y de mis problemas,
Tú sabes y ves mi corazón. Y sabes que aunque te negué 3 veces, en mi corazón está el deseo de amarte. Y ahí Jesús se quedó satisfecho porque a esa reflexión lo quería llevar. Y a esa reflexión nos quiere llevar el Señor en esta noche. ¿En dónde estamos ubicados? ¿En dónde estamos situados en el momento de amar a Dios? ¿Lo estamos queriendo? Ay, porque es tan lindo compartir con los hermanos en la iglesia y cantamos y nos abrazamos. Y si estoy triste, las hermanas me llenan de besos y de abrazos. Y si estoy contento, celebramos. Y es tan hermoso y es todo tan sentimental y todo tan lindo. Y en la iglesia es como que somos una familia feliz y que no hay problemas y que el enemigo adentro de la iglesia no me puede tocar porque somos todos súper poderosos. Y entonces nos encanta estar en la iglesia y sí, lo quiero al Señor. Pero el Señor nos quiere llevar a que le amemos. Y amar al Señor involucra todo nuestro ser, a tal punto que involucra nuestra voluntad. Que es lo que como humanos más nos cuesta rendir. Nuestra voluntad, nuestra mente. Porque escuchamos la palabra, la entendemos, decimos sí, es así. Pero en el momento de aplicarla a nuestra vida y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es ahí donde entramos en cortocircuito y es ahí donde decimos, bueno, esto no es tampoco vamos a ser fanáticos, no hace falta cumplir, bueno, esto ya es un fanatismo. Entonces, según lo que me conviene, lo que quiero, lo que me gusta, cumplo, lo que no me gusta, lo que no me conviene, lo que me parece que no es así, o es demasiado, no lo hago. Pero si queremos una profundidad o queremos experimentar, amar a Dios sobre todas las cosas, tenemos que dejar de lado el Señor te quiero por el Señor te amo. Y el Señor te amo involucra todo mi ser. Por eso dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Va más allá de compartir una reunión, de aceptar al Señor como Salvador, de dar la ofrenda, de dar el diezmo, va más allá. Nos habla de una entrega total, nos habla de un amor sacrificial. ¿Por qué sacrificial? Porque hay cosas que nos cuesta entregar. Hay cosas que nos cuestan cambiar. Hay cosas que vienen con nuestra genética, con nuestro temperamento, con nuestra forma de ser. Y solo las vamos a cambiar si estamos con el deseo de que Dios permita cambiarnos. Porque por nosotros mismos no podemos cambiar. Como Pedro, que decía, Señor, te quiero. Porque me doy cuenta que decirte, Señor, te amo, me siento un mentiroso, porque te digo te amo, pero con mis hechos te estoy demostrando todo lo contrario. Con mi poco compromiso te estoy demostrando lo contrario. Entonces, ¿Jesús de qué se lleva? ¿De mis palabras? ¿De las palabras hermosas como Pedro le dijo, Señor, yo no te voy a dejar por más que todos te dejen? Señor, yo no te voy a abandonar por más que todos tropiecen, yo voy a estar siempre al lado tuyo. El Señor no se conmueve con nuestras palabras bonitas. El Señor no se conmueve con nuestro canto. El Señor no se conmueve con nuestras actividades, con nuestras formas de hablar o de ser. El Señor se conmueve con los corazones genuinos, con los corazones humildes. Y tener un corazón humilde no es ser un pobrecito. Tener un corazón humilde es reconocer que sí, que hacemos las cosas mal, que muchas cosas nos cuestan, que muchas veces prometemos y no cumplimos, que muchas veces decimos que vamos a hacer y no hacemos, que muchas veces decimos amarle al Señor y en realidad no le amamos. Estamos en proceso de quererlo. ¿Vieron cuando uno se pone de novio? Se pone de novio primeramente ¿por qué? Porque te gusta.
por algo visual. El primer contacto con una relación, ¿con qué empieza? Con algo visual, ¿sí? Vos no te vas a poner de novio con alguien que no te gusta. Primer contacto es visual, me gustó, me simpatizó, mira qué simpático. Y ahí empieza. Y en la segunda salida no le decís, te amo, sos el amor de mi vida. Si le decís, sos un trucho porque es mentira. ¿Por qué? Porque el amor se va gestando, se va haciendo en conocerse, en ver cuántas cosas en común uno tiene, en ver la personalidad del otro. Después van saliendo los trapitos al sol y, viste, siempre le decís te amo, pero cuando salió un trapito al sol decís te quiero. Y así lo vamos manejando. Pero con el Señor no podemos cadetear. Por eso Pedro ahí tuvo sabiduría de Dios. Cuando él le dijo, Señor, me preguntas si solo te quiero, ¿yo te puedo mentir a vos? Yo te puedo decir, sí, te amo con todo mi corazón, si vos conocés mi corazón. Dice tu palabra, desnudos estamos delante de su presencia, ante sus ojos como llama de fuego que todo lo ven. ¿Qué podemos caretearle al Señor? ¿Qué podemos decirle? Él lo sabe todo. Y sabe, es maravilloso este atributo de Dios. Y es maravilloso para nosotros poder contar con este atributo de Dios a nuestro favor. Usted me puede decir, pero no es a nuestro favor, porque si Él ve la verdad en mi corazón y yo le quiero caretear, no. Pero mírelo al revés. ¿Cuántas veces hacemos cosas con buenas intenciones, con buenos deseos, y la gente lo tomó al revés? O quisimos hacer una obra de bien y no sabemos de qué manera salió mal y la persona lo tomó mal. Y vos te querés morir, pero yo lo hice con la mejor. Lo hice con el deseo de restaurar, lo hice con el deseo de dar un buen consejo, lo hice... pero lo tomaron mal. Y ahí ese atributo maravilloso de Dios nos da un consuelo. Porque Él sabe la verdad. A Él no se lo engaña. Entonces, aunque aparentemente lo que hice lastimó, dañó, perjudicó, no sirvió, pero Dios sabe la intención de mi corazón. ¡Oh! ¡Qué alivio! Aunque tenés todo en contra, tenés el alivio de saber que Dios sabe la verdad. Y la verdad, aunque nadie la crea, sigue siendo verdad. Y la mentira, por más que todos crean, sigue siendo mentira. Y qué bueno es contar con ese atributo de Dios a nuestro favor, de saber de que Dios conoce nuestro corazón. Pero para todo desafío y para toda buena vida cristiana necesitamos amar a Dios. Si tendríamos que evaluarnos hoy, del 1 al 10, ¿cuánto nos ponemos? ¿Cómo sabemos si estamos amando a Dios? ¿O solo lo estamos queriendo? ¿O solo estamos transando con sus bendiciones? ¿O solo nos estamos entreteniendo? Porque es lindo compartir, tener un grupo de hermanos que oran por vos, que te alientan, que te mandan mensajitos si faltás, si están atentos a tus necesidades. Pero ¿qué hacemos? Porque Dios ve nuestro corazón. ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Con qué amor estamos sirviendo a Dios? Porque, ¿sabe? La Biblia nos dice que Pedro lloró amargamente. Sin embargo, Jesús no le dijo, ¿cuánto lloraste, Pedro, arrepentido? Le dijo, ¿cuánto me amas? Es decir, aún nuestras lágrimas de arrepentimiento no tienen validez si nuestro amor no es genuino hacia Dios.
¿Escuchó, no? Nuestras lágrimas no conmueven el corazón de Dios. Sí, si esas lágrimas son en consecuencia de un corazón que le ama y que entiende que le falló a Dios. Esas lágrimas sí. Esas lágrimas pesan delante de la presencia del Señor. Un corazón arrepentido, genuino. Pero la Biblia nos enseña en 1 de Corintios, acompáñeme, mire. 1 de Corintios 13, versículos del 1 al 3. Primera de Corintios 13. Del 1 al 3 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, tenga lo que tenga y haga lo que haga, si mi motivación no es el amor a Dios, nada sirve, nada tengo y nada soy. Iglesia, ¿simplemente me quieres? Nos pregunta el Señor esta noche. ¿Simplemente nos une algo emocional, algo sentimental, de un domingo a la tarde, de un domingo a la mañana, de un viernes a la noche? De un lindo grupo de gente sana que trata de hacer el bien y ayudar. El Señor nos pregunta, ¿me quieres? ¿O me amas? Porque si logramos amarle, aunque sea con nuestro amor imperfecto, pero con el corazón deseoso de cada día amarlo de la mejor manera, el resto lo hace el Señor. Él sabe que somos imperfectos, sabe que nos vamos a equivocar, que vamos a fallar, que muchas veces vamos a errar el camino, errar el blanco, como dice la Biblia. Pero en esta noche no nos está preguntando si nos vamos a equivocar, si le vamos a fallar. Él nos está preguntando si le amamos. Pero con ese amor genuino de estar dispuesto a todo. De estar dispuesto a negarnos a nosotros mismos, de estar dispuestos a dar el paso más largo de lo que podemos dar, de sacrificar tiempo, dedicación, santidad, de ajustar en nuestra vida las tuercas necesarias para demostrarle a Dios cada día que le amamos. Por eso trabajamos con la ayuda del Espíritu Santo para dejar aquellas cosas que nos cuestan, la mala manera de hablar, un vicio, algo que sabemos que es nuestro talón de Aquiles, que sabemos que a Dios no lo agrada, pero tenemos que pelearlo día a día porque las batallas son diarias. Pero Dios no nos está pidiendo nada más que le amemos. No nos está diciendo, sacrificate por mí. Él nos está diciendo si estamos dispuestos a amarlo. Porque si nuestra respuesta es sí, Él está dispuesto a perfeccionarnos. A través de su Espíritu Santo, ayudarnos en nuestras debilidades. Darnos las capacidades que nos faltan. Quitarnos las cosas que tenemos mal. Y ayudar a
fomentar aquellas virtudes buenas y dones y talentos que Él ha puesto en nosotros. Pero la respuesta del Señor, la pregunta del Señor es: ¿me ama? ¿Y vio cómo termina cada versículo volviendo a las preguntas que Jesús le hace a Pedro? ¿Vio cómo termina cada pregunta que le hace después de preguntarle: ¿me amas? Después de que le responde, dice: Señor, tú sabes que te amo. Primero le dice: apacienta mis corderos. En la segunda pregunta le dice: pastorea mis ovejas. Y en la tercera vez que le pregunta, le vuelve a decir: apacienta mis ovejas. Esa es la respuesta, es la contrarrespuesta a la respuesta de Pedro. Fíjese, le pregunta cuánto le ama para luego después entregarle su misión. Jesús es tan apasionado por su grey, o sea, por usted y por mí. Es tan apasionado de amor por su vida y por la mía, que no está dispuesto a entregarle el cuidado de su vida a ninguno que primeramente no le ame a Él. Fíjese, Jesús restaura el corazón de Pedro para entregarle el ministerio. Le está entregando el pastorado de la iglesia. Pero primero necesita afirmarlo en decir: me amas, ¿no? ¿Me amas? ¿O solo me quieres? Porque si me amas, tengo una misión para vos, y es que cuides mis ovejas. Es que cuides mi rebaño. Es que los apacientes. ¿Sabe qué significa apacentar en el original? Llevarlo al lugar donde haya comida buena, no darle cualquier comida. Eso quiere hacer el Señor con nosotros ahora, en este tiempo. Porque tiene que derramar el último gran avivamiento que habla la Biblia de los últimos tiempos. Pero antes de entregar el avivamiento, necesita que el grupo de hombres y mujeres que estén dispuestos a ser parte de ese mover y de ese avivamiento le amen. Porque si no le aman a Él primeramente, menos les va a interesar amar a su grey. Sentido común, véalo. Quienes no aman a Jesús nunca amarán las almas, ni mucho menos valorarán el ministerio y el don que Dios les ponga en sus manos. Si no amamos a Dios, menos nos va a interesar las almas. ¿Qué me importa a mí si el de enfrente se va al infierno o no? ¿Qué me importa lo que le pase? ¿Qué me importa que las chicas se sigan prostituyendo? ¿Qué me importa que los jóvenes se sigan muriendo alcoholizados y drogados? ¿Qué me importa que los niños se mueran de frío en la calle? ¿Qué me importa? Humanamente somos así, no nos importa. Por eso el Señor le dice: me amas, ¿no? Mirá que tengo que darte una tarea importantísima. Tengo que darte mi mejor tesoro, mi grey, en tus manos. Pero me tienes que asegurar que me amas. Porque si me amas, entonces tu corazón va a latir al mismo ritmo que el mío, dice el Señor. Y entonces cuando vayas por la calle, si ves un nene que está muerto de frío, descalzo, no vas a pasar por al lado y te va a ser indistinto, indiferente. Mínimamente le vas a comprar un par de medias, vas a ir a tu casa y ver si alguna zapatillita de tu nene le puede ir. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Si no le amamos a Dios, eso no nos pasa. Por eso Jesús lo impulsa a Pedro a decir: por favor, ten en claro, ¿me amás, no? ¿Me amás, no? Jesús sabía, si conocía el corazón, pero necesitaba que Pedro reaccionase. Como hoy necesita que la iglesia reaccione, que la iglesia se despierte. El Señor tiene mucho pueblo que traer, muchas almas que ganar. Y el Señor, dice la Biblia, no usa ángeles para predicar el Evangelio. El Señor usa almas. Te usa a vos y me usa a mí. Pero necesita saber si estamos dispuestos. Necesita saber con quién cuenta. ¿Él sabe con quién puede contar? Sí, Él sabe con quién puede contar.
Pero nosotros tenemos que despertar a nuestra realidad, a nuestro llamamiento santo de ser portadores de la voz de Dios. Pero ¿cuándo vamos a reaccionar? Cuando nos demos cuenta que no estamos amando a Dios de verdad. Que estamos viviendo vidas mediocres porque preferimos vivir así. Porque después de todo, el que elige la vida que vive cada uno somos nosotros mismos. Las adversidades vienen, los problemas vienen, claro que sí, pero yo decido cómo lo enfrento. Yo decido si me quedo en casa llorando y diciendo, no puedo, las cosas no van a cambiar, las cosas no van a salir. O yo decido en el nombre del Señor levantarme y decir, Señor, yo acá estoy. Hacé lo que tengas que hacer conmigo. Revolveme, revolcame, tírame para arriba, para abajo. Hacé lo que tengas que hacer, pero cambiame. Cambiame porque mi familia no puedo estar con mi familia así. Las cosas no pueden seguir así. Levantarse, determinarse, decirlo y hacerlo. El Señor no maneja nuestra vida con control remoto, ¿sí? Porque si no, no tendríamos libre albedrío. El Señor nos hace escoger qué camino queremos elegir. Como le hizo escoger a Pedro. Pedro, ¿me amas o simplemente me quieres? Si me quieres, te respeto, sigue sentado en el banco, ningún problema. Pero el Señor está buscando gente que le ame para entregarle el último gran avivamiento. Quienes quieren ser protagonistas, quienes estén dispuestos. ¿Cuántos queríamos más de Dios? Amén. ¿Cuántos queremos darle más a Dios? Amén, Señor. ¿En qué puedo darte más? ¿En qué puedo serte útil? Solamente el amor por Cristo impulsa a los predicadores a fin de que ejerzan el ministerio con todo denuedo, sin temor a los hombres, ni a las dificultades que salgan al paso, ni a los sinsabores que se encuentren en el ejercicio del ministerio. Solo por este amor a Dios se puede aligerar la carga y hacer fácil el trabajo de ganar las almas. Si queremos cumplir con el llamamiento de Dios, tenemos que aprender a amarle primero. Si le amamos, nos vamos a esforzar en agradarle. Si nos esforzamos en agradarle, vamos a lograr que nuestra santidad progrese. Cuando nuestra santidad progresa, la manifestación de lo sobrenatural se hace más genuino, se hace más real, se hace más palpable. Cuanto más cerca de Dios estoy, más mi corazón late al ritmo del de Él. Cuanto más lejos de Dios estoy, más frío me vuelvo, más apático a sus cosas y más indiferente a la necesidad de predicar el Evangelio. Le hago una pregunta y respóndasela a usted mismo en su corazón. ¿Cuánto hace que no comparte la palabra de Dios con alguien no creyente? ¿Amamos a Dios? Pedro, cuando se alejó de Jesús y lo miraba de lejos, que se juntó en la fogatita con los otros integrantes que estaban ahí en el patio donde Jesús era juzgado, todos le decían, ¿vos no estabas con él? Si vos tenés una pinta de Galileo terrible. No, ¿quién lo conoce? Otra vez le vuelven a decir, vos estabas con él, ibas con él caminando cuando él iba predicando. No. Cuando vamos lejos de Jesús, es más fácil negarle. Media hora antes le había cortado la oreja a un soldado diciendo que lo iba a defender. Pero ahora caminaba lejos de Jesús. Caminamos lejos de Jesús, nuestro corazón cada vez se enfría más.
Cuanto más lejos de Jesús estamos, más nos acercamos con gente que nos va a perjudicar. ¿Por qué se juntó Pedro con esa gente? Se alejó de Jesús. Alejarnos de Jesús trae consecuencias, siempre. Alejarnos de Jesús nos enfría. Por eso Pedro necesitó acercarse a una fogata ajena, algún fueguito extraño. Alejarse de Jesús lo hizo relacionarse con gente que le hizo mal. Alejarse de Jesús presta nuestros oídos a voces que no son las celestiales. Usted decide. Yo decido. ¿Qué hacemos? ¿Optamos por quererlo simplemente? ¿O optamos por amarle? ¿Alguien dio la vida por vos alguna vez? ¿Que no fuera Jesús? ¿Alguien recibió una paliza terrible por vos para defenderte? ¿Alguien estuvo dispuesto a morir en una cruz para reconciliarte y darte una vida eterna y librarte de un fuego eterno? No sé usted, a mí la cuenta nunca me cierra a favor del mundo. El mundo siempre nos atrae con sus luces, con sus brillos, con el exitismo, con las cosas maravillosas, los bienes, las riquezas, el éxito, la fama. Sin embargo, la cuenta nunca cierra a favor del mundo. ¿Qué decidimos? ¿Se acuerda cómo le preguntaron en el Antiguo Testamento? Decide hoy a qué Dios vas a servir. Yo le dije, Señor, vos me conocés a mí. Sabés mis fallas, mis errores, mis debilidades. Si vos crees que a pesar de lo que soy, te puedo servir, cuenta conmigo. ¿Y sabe que el Señor responde siempre? Eso me basta. Eso me basta. Tu corazón. Mes de agosto, mes de desafíos. Estamos preparando proyectos para salir a las calles con distintas metodologías, a través de la música, a través de distintos armados, de corios y de cosas, para salir a ganar a la gente. Antes era más sencillo predicar el evangelio, puede ser. Ahora con la tecnología y tantas cosas, es como que acercarnos a la gente con un papelito y te lo tiran en la cara, o no te lo aceptan, no te insultan. Nuestro llamado es ir. Esa es nuestra misión. Prepararnos e ir. La cosecha, lo que ha de pasar y la última palabra en el corazón de las personas que reciben la palabra queda en ellos y en el Señor. La demanda en esta noche es hacia nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Si estamos respondiendo al llamado y cumpliendo lo que Dios nos pide de ir. Usted decide. Esta noche somos cada uno de nosotros en lo individual y Dios, diciéndole qué vamos a hacer, qué aceptamos hacer. Aceptamos amarle y cada día proponernos a ser mejores para Él y en consecuencia mejores hombres y mujeres para nuestros esposos o esposas, mejores mamás, mejores compañeras, mejores amigas, mejores vecinas, mejores líderes. Todos nos vamos a esforzar porque queremos agradar a Dios. Cuando el bien común es amar y agradar a Dios, lo demás viene en consecuencia.
A mí no me importa aparentar con el pastor, porque yo quiero que los ojos de Dios me vean. Sí me sujeto al pastor, lo respeto. Pero mi trabajo, mi servicio y mi amor es hacia Dios. Y en consecuencia, en respeto al siervo y a cada líder que esté ministrando. Y a cada hermano que tengo al lado. ¿Y sabe qué? Y con esto termino. Y le pido a los músicos que suban. De mientras, por favor. Solo hace falta tener la voluntad. Porque Dios no nos demanda otra cosa. Más que amarle. Y la voluntad de seguirlo y de servirle. Pedro entendió la lección y aceptó el llamado. ¿Qué vamos a hacer esta noche nosotros? ¿Vamos a aceptar nuestro llamado? ¿Vamos a decirle, sí, Señor, cuenta conmigo? Sí, Señor. A pesar de mí misma, a pesar de mí, cuenta conmigo. Hazlo conmigo. Cámbiame. Enamórame, vamos a hacer.